Los ácidos nucleicos son biomoléculas esenciales para la vida, ya que contienen la información genética. Existen dos tipos principales: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. La información genética en las células se organiza de manera diferente según el tipo celular. En las células procariotas, como las bacterias, el material genético se encuentra en el nucleoide, una región del citoplasma que contiene ADN circular. Por otro lado, en las células eucariotas, la información genética está almacenada principalmente en el núcleo, pero también se encuentra en orgánulos como la mitocondria y en las cloroplastos en plantas, donde se lleva a cabo la fotosíntesis. La información genética en las células procariotas y eucariotas presenta diferencias clave. En las procariotas, el ADN está circularizado y no se asocia con proteínas, lo que se conoce como ADN desnudo. En cambio, en las eucariotas, el ADN está asociado con proteínas, organizándose en pares de cromosomas lineales. Esta organización permite un mayor control sobre la expresión genética y la división celular, facilitando la complejidad estructural de los organismos eucariotas. Los ácidos nucleicos son biomoléculas fundamentales cuya función principal es almacenar y transferir la información genética de los seres vivos. Estas moléculas contienen las instrucciones necesarias para que las células funcionen correctamente y transmitan sus características a la descendencia. En la diapositiva, se destacan dos tipos de ácidos nucleicos. 1. El ácido desoxirribonucleico, ADN, que es responsable de almacenar la información genética a largo plazo. El ADN tiene una estructura de doble hélice, compuesta por dos cadenas de nucleótidos que se unen a través de pares de bases. 2. El ácido ribonucleico, ARN, que desempeña varios roles en la transferencia de información genética y en la síntesis de proteínas. A diferencia del ADN, el ARN está formado por una sola hebra de nucleótidos. Las proteínas son biomoléculas esenciales que desempeñan una amplia variedad de funciones en los organismos vivos. Estas funciones dependen de la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína, lo que determina su forma y su estructura tridimensional, características que son fundamentales para su función. Las proteínas pueden cumplir varios roles importantes. 1. Reserva. Algunas proteínas almacenan nutrientes y energía para ser utilizados cuando el organismo lo requiere. Ejemplos de este tipo de proteínas incluyen la ovoalbúmina, presente en los huevos, y la ceína, que se encuentra en el maíz. 2. Movimiento. Proteínas como la actina y la miosina son esenciales para el movimiento, especialmente en los músculos, donde facilitan la contracción muscular. 3. Hormonal. Algunas proteínas tienen una función reguladora al actuar como hormonas. La insulina y el glucagón, por ejemplo, regulan los niveles de glucosa en la sangre. 4. Inmunológica. Las proteínas también juegan un papel crucial en la defensa del organismo. Las inmunoglobulinas, anticuerpos, protegen contra patógenos, mientras que la fibrina es clave en la coagulación de la sangre para evitar hemorragias. 5. Estructural. Algunas proteínas brindan soporte estructural a las células y tejidos del cuerpo. La queratina, por ejemplo, es la proteína que fortalece el cabello y las uñas, mientras que la elastina proporciona elasticidad a la piel y los vasos sanguíneos. 6. Enzimática. Las enzimas, que son proteínas especializadas, actúan como catalizadores de reacciones bioquímicas, acelerando procesos esenciales para el metabolismo. Ejemplos comunes de enzimas son la catalasa y la amilasa. 7. Homeostática. Existen proteínas que ayudan a mantener el equilibrio interno del cuerpo. La albúmina, por ejemplo, juega un papel importante en la regulación de la presión osmótica en la sangre. 8. Transporte. Algunas proteínas se especializan en el transporte de moléculas. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre, mientras que las lipoproteínas facilitan el movimiento de lípidos en el organismo. Esta diversidad funcional es posible gracias a la heterogeneidad estructural de las proteínas, lo que les permite adaptarse a diferentes tareas en el cuerpo. Algunas proteínas, como las de membrana, pueden tener funciones estructurales y enzimáticas al mismo tiempo. Un buen ejemplo de esta versatilidad es la ferritina, que almacena hierro y lo libera según las necesidades del organismo. Además, la miosina participa activamente en la contracción muscular, siendo una proteína clave para el movimiento, mientras que también es capaz de hidrolizar ATP, proporcionando energía para las actividades celulares. En resumen, las proteínas son componentes clave en todos los procesos biológicos, ya que realizan múltiples funciones vitales para la vida. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran tamaño, compuestas por subunidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Su principal función es almacenar y transferir la información genética necesaria para el funcionamiento y reproducción de los organismos. Cada nucleótido está compuesto por tres partes fundamentales. 1. Un grupo fosfato, que proporciona una estructura de enlace entre los nucleótidos. 2. Un azúcar de 5 carbonos, que puede ser desoxirribosa en el caso del ADN o ribosa en el ARN. 3. Una base nitrogenada, que puede ser de varios tipos dependiendo del tipo de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos más conocidos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico.
A pesar de que ambos son ácidos nucleicos, difieren en algunas características clave. En el ADN, el azúcar es desoxirribosa, y contiene las bases nitrogenadas adenina, A, guanina, G, citosina, C, y timina, T. En el ARAN, el azúcar es ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, A, guanina, G, citosina, C, y uracilo, U, en lugar de timina. En ambos casos, estas bases nitrogenadas son las encargadas de almacenar la información genética mediante secuencias específicas. En el ADN, esta información se organiza en forma de una doble hélice, mientras que en el ARAN, suele presentarse como una cadena simple. Este código genético es lo que permite la transmisión de información de generación en generación, asegurando que las células tengan las instrucciones necesarias para desarrollar sus funciones correctamente. Las bases nitrogenadas son moléculas que contienen nitrógeno y se dividen en dos categorías principales, purinas y pirimidinas. Estas bases se unen entre sí para formar el código genético que determina las características de los organismos. 2. Estructura de las purinas. A la izquierda de la imagen, encontramos las purinas, que son compuestos de dos anillos en su estructura. Hay dos bases nitrogenadas en este grupo. Adenina, A, es crucial para la síntesis de ADN y ARN, así como en procesos energéticos como el ATP. Su estructura química presenta un anillo imidazol y un anillo pirimidínico. Guanina, G, similar a la adenina, la guanina también es parte del ADN y el ARN, y juega un papel esencial en la señalización celular y la energía celular. Su estructura incluye un carbono adicional en comparación con la adenina. 3. Estructura de las pirimidinas. A la derecha, observamos las pirimidinas, que se caracterizan por tener un solo anillo en su estructura. Este grupo incluye tres bases. Citosina, C, presente tanto en ADN como en ARN, la citosina es vital para el emparejamiento de bases en la doble hélice del ADN. Su estructura incluye un grupo amino. Timina, T, exclusiva del ADN, la timina se empareja con la adenina en el ADN y también incluye un grupo metilo, lo que la diferencia del uracilo. Uracilo, U, presente solo en el ARAN, el uracilo reemplaza a la timina. Es esencial para la síntesis de ARN y se empareja con la adenina durante el proceso de transcripción. Los dos tipos principales son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Ambos están formados por unidades repetitivas llamadas nucleótidos, que a su vez están compuestos de tres componentes clave, un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. 1. Grupo fosfato. El grupo fosfato, O al cubo, está compuesto de un átomo de fósforo central, P, rodeado por 4 átomos de oxígeno, O. Este grupo fosfato tiene una carga negativa y es el responsable de que los ácidos nucleicos tengan carga negativa en condiciones fisiológicas. El grupo fosfato se une al carbono 5, del azúcar pentosa, y en un ácido nucleico en cadena, los grupos fosfato también se enlazan con el carbono 3, del siguiente nucleótido, formando un enlace fosfodiéster. Este enlace proporciona estabilidad estructural a la cadena de ácidos nucleicos y determina la dirección de la cadena, que siempre se lee en dirección 5, a 3. 2. Azúcar pentosa. El azúcar pentosa es una molécula de 5 carbonos que varía ligeramente entre el ADN y el ARN. En el ADN, el azúcar es la desoxirribosa, que tiene un átomo de hidrógeno, H, en el carbono 2. En el ARN, el azúcar es la ribosa, que tiene un grupo hidroxilo, O, en el carbono 2. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es clave, ya que el grupo O de la ribosa hace que el ARAN sea más reactivo y menos estable que el ADN. El azúcar pentosa se conecta al grupo fosfato en el carbono 5, y a la base nitrogenada en el carbono 1. 3. Base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas que contienen átomos de nitrógeno, N, y son las que codifican la información genética. Existen dos tipos de bases nitrogenadas. Púricas, son bases más grandes con una estructura de dos anillos. Incluyen la adenina, A, y la guanina, G. Pirimidínicas, son bases más pequeñas con una estructura de un solo anillo. Incluyen la citosina, C, la timina, T, en el ADN, y el uracilo, U, en el ARAN. En el ADN, la adenina siempre forma 2 enlaces de hidrógeno con la timina, mientras que la guanina forma 3 enlaces de hidrógeno con la citosina. En el ARAN, la adenina se empareja con el uracilo. Elementos químicos involucrados. Los ácidos nucleicos están compuestos principalmente por átomos de carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N, y fósforo, P. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno forman parte de la estructura del azúcar pentosa. El fósforo y el oxígeno forman el grupo fosfato. El nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y a veces el oxígeno están presentes en las bases nitrogenadas. ¿Qué es el ADN? Contiene la información genética que debe ser copiada y transmitida de una célula a otra durante un ciclo celular. ADN igual a ácido desoxirribonucleico. 4 características importantes. Replicación, almacenaje de la información, expresión de la información, variación por mutación. En la replicación,
La replicación es el proceso mediante el cual el ADN se duplica, garantizando que cada célula hija reciba una copia idéntica durante la división celular. Este proceso es semiconservador, lo que significa que cada nueva molécula de ADN tiene una hebra original y una nueva. Almacenaje de la información. El ADN almacena la información genética en la secuencia de sus bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. Esta secuencia contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos. Expresión de la información. La información genética del ADN se expresa a través de la transcripción y traducción. En la transcripción, una secuencia de ADN se copia a ARN. Luego, en la traducción, este ARN dirige la síntesis de proteínas, las cuales ejecutan diversas funciones celulares. Variación por mutación. Las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN que pueden ocurrir espontáneamente o debido a factores externos. Estas variaciones son la base de la evolución, ya que pueden alterar las características genéticas de un organismo y ser transmitidas a futuras generaciones. La composición química del ADN se basa en la unión de múltiples unidades llamadas nucleótidos, que se combinan para formar largas cadenas. Cada nucleótido se compone de 3 elementos esenciales, un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Estos 3 componentes son los que definen la estructura y función del ADN. 1. Grupo fosfato. El grupo fosfato tiene la fórmula química Po al cubo, y está compuesto por un átomo de fósforo, P, central rodeado por 4 átomos de oxígeno, O, uno de los cuales está doblemente enlazado al fósforo, mientras que los otros 3 forman enlaces sencillos con el fósforo, llevando carga negativa. En la estructura del ADN, el grupo fosfato está unido al carbono 5, del azúcar pentosa de un nucleótido, y se conecta al carbono 3, del azúcar del siguiente nucleótido, formando el enlace fosfodiéster. Este enlace es clave en la formación de la columna vertebral del ADN y da estabilidad a la molécula. 2. Azúcar pentosa. El ADN contiene un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa. Su fórmula química es C5H10O, y se distingue porque en el carbono 2, tiene un átomo de hidrógeno, H, en lugar de un grupo hidroxilo, O, lo que diferencia al ADN del ARN, que tiene ribosa en su lugar. Los átomos de carbono en la desoxirribosa están numerados del 1 al 5, y en el ADN. El carbono 1 se une a la base nitrogenada. El carbono 5 se une al grupo fosfato. El carbono 3 es crucial en la formación de enlaces con el siguiente nucleótido, manteniendo la cadena del ADN. 3. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son moléculas que contienen átomos de nitrógeno, carbono, hidrógeno y, en algunos casos, oxígeno. En el ADN hay 4 bases nitrogenadas, que se dividen en 2 categorías. Púricas, bases purinas, estas bases tienen una estructura de 2 anillos fusionados. Adenina, A, fórmula química C5H5N. Tiene un anillo de purina formado por 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. La adenina se aparea con la timina mediante 2 enlaces de hidrógeno. Guanina, G, fórmula química C5H5NO. Al igual que la adenina, la guanina tiene 2 anillos, pero incluye un grupo oxo, igual a O, en uno de los anillos. Se aparea con la citosina mediante 3 enlaces de hidrógeno. Pirimidínicas, bases pirimidinas, estas bases tienen una estructura de un solo anillo. Citosina, C, fórmula química C4H5NO. Tiene un anillo de pirimidina con 3 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno. Se aparea con la guanina mediante 3 enlaces de hidrógeno. Timina, T, fórmula química C5H6N2O2. La timina tiene un anillo de pirimidina con 2 grupos oxo y se aparea con la adenina mediante 2 enlaces de hidrógeno. El ARN, ácido ribonucleico, es una biomolécula fundamental en la expresión y regulación de la información genética. Está compuesto por cadenas de nucleótidos, que constan de 3 componentes principales, un grupo fosfato, un azúcar pentosa, ribosa, y una base nitrogenada. Aunque su estructura es similar a la del ADN, presenta algunas diferencias clave que lo hacen más adecuado para sus funciones en la célula. 1. Grupo fosfato. El grupo fosfato en el ARN es idéntico al del ADN. Está formado por un átomo de fósforo, P, central unido a 4 átomos de oxígeno, O, con una fórmula química de Po al cubo. En el ARN, el grupo fosfato se une al carbono 5, del azúcar ribosa de un nucleótido y forma enlaces fosfodiéster con el carbono 3, del siguiente nucleótido, lo que crea una estructura lineal de nucleótidos. El grupo fosfato le confiere al ARN una carga negativa, lo que influye en su interacción con otras moléculas y en su solubilidad en el medio celular. 2. Azúcar pentosa. El azúcar en el ARN es la ribosa, un azúcar de 5 carbonos cuya fórmula química es C5H10O. La ribosa se diferencia de la desoxirribosa, presente en el ADN, por tener un grupo hidroxilo, O, en el carbono 2. Esta presencia del grupo O hace que el ARN sea químicamente más reactivo e inestable en comparación con el ADN, pero también le permite adoptar una mayor diversidad de conformaciones y funciones. En el ARN, el carbono 1, de la ribosa se une a la base nitrogenada. El carbono 5, se une al grupo fosfato.
El carbono 3 es clave para formar enlaces fosfodiéster con el siguiente nucleótido. 3. Bases nitrogenadas. El ARAN contiene 4 tipos de bases nitrogenadas, que son moléculas que incluyen átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y, en algunos casos, oxígeno. Las bases nitrogenadas en el ARAN se clasifican en 2 grupos. Púricas, bases purinas, son más grandes y constan de 2 anillos fusionados. Adenina, A, fórmula química C5H5N, tiene una estructura de purina con 2 anillos fusionados, compuestos por nitrógeno y carbono. En el ARAN, la adenina se empareja con el uracilo mediante 2 enlaces de hidrógeno. Guanina, G, fórmula química C5H5NO, también es una base purina con 2 anillos. Tiene un grupo oxo, igual a O, en el carbono 6 y un grupo amino, NH, en el carbono 2. Se empareja con la citosina mediante 3 enlaces de hidrógeno. Pirimidínicas, bases pirimidinas, son más pequeñas, con un único anillo. Citosina, C, fórmula química C4H5NO, tiene un anillo de pirimidina con un grupo amino, NH, en el carbono 4 y un grupo oxo, igual a O, en el carbono 2. Se empareja con la guanina mediante 3 enlaces de hidrógeno. Uracilo, U, fórmula química C4H4N2O2, es una base exclusiva del ARAN, en lugar de la timina presente en el ADN. Tiene un anillo de pirimidina con grupos oxo en los carbonos 2 y 4, pero carece del grupo metilo, Che, que tiene la timina. El uracilo se empareja con la adenina mediante 2 enlaces de hidrógeno. El ARAN desempeña un papel crucial en la expresión genética, y sus diferentes tipos trabajan en conjunto para traducir la información genética almacenada en el ADN en proteínas funcionales. A continuación, te explico el papel de los 3 tipos principales de ARAN: el ARAN mensajero, ARNM, el ARAN de transferencia, ARNT, y el ARAN ribosómico, ARNR, todos fundamentales en el proceso de síntesis de proteínas, también conocido como traducción genética. 1. ARAN mensajero, ARNM. El ARAN mensajero, ARNM, es el intermediario entre el ADN y las proteínas. Su función principal es transportar la información genética desde el núcleo, donde reside el ADN, hasta el citoplasma, donde se sintetizan las proteínas. Este proceso ocurre en 2 pasos. Transcripción. En el núcleo de la célula, una enzima llamada ARAN polimerasa lee la secuencia de nucleótidos del ADN y sintetiza una cadena complementaria de ARNM. Esta molécula de ARNM es una copia directa de la secuencia de ADN, con la única diferencia de que la uracilo, U, reemplaza a la timina, T. Maduración. En eucariotas, el ARNM se procesa antes de salir del núcleo, eliminando regiones no codificantes llamadas intrones y uniendo las regiones codificantes llamadas exones. También se añade una cola de polia y un casquete 5, para protegerlo y facilitar su transporte. El ARNM maduro se traslada al ribosoma, donde servirá como plantilla para la síntesis de proteínas. Cada triplete de bases en el ARNM se conoce como codón y codifica un aminoácido específico, que será incorporado en la cadena polipeptídica que formará una proteína. 2. ARAN de transferencia, ARNT. El ARAN de transferencia, ARNT, es responsable de llevar los aminoácidos correctos al ribosoma durante la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARNT tiene una estructura en forma de trébol, con 2 regiones funcionales clave. Anticodón. El anticodón es un triplete de bases en el ARNT que es complementario al codón correspondiente en el ARNM. Esta interacción asegura que el ARNT se alinee correctamente en el ribosoma para colocar el aminoácido en la secuencia correcta. Extremo 3. En el extremo 3, del ARNT, un aminoácido específico se une covalentemente. Este aminoácido es el que será incorporado en la cadena polipeptídica. Cada tipo de ARNT está asociado con un aminoácido particular, lo que garantiza que los aminoácidos se agreguen en el orden correcto. Durante la traducción, el ARNT lleva su aminoácido al ribosoma y se empareja con el codón correspondiente en el ARNM, asegurando que los aminoácidos se ensamblen en el orden correcto para formar una proteína funcional. 3. ARAN ribosómico, ARNR. El ARAN ribosómico, ARNR, es el componente principal del ribosoma, la maquinaria molecular donde ocurre la síntesis de proteínas. Los ribosomas están formados por 2 subunidades, una grande y una pequeña, cada una compuesta de ARNR y proteínas ribosomales. El ARNR tiene 2 funciones esenciales. Estructural, proporciona la base estructural del ribosoma, asegurando que las subunidades ribosómicas mantengan la forma y el espacio adecuados para que el ARNM y los ARNT interactúen de manera eficiente. Catalítica. El ARNR también tiene una función catalítica, ya que forma parte del centro peptidil transferasa del ribosoma, que es el sitio donde se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Esto lo convierte en un ribosima, es decir, un ARAN con capacidad enzimática. Durante la traducción, el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNM, leyendo cada codón y asegurándose de que los ARNT correspondientes traigan los aminoácidos correctos.
El ARNR cataliza la unión de estos aminoácidos, formando la cadena polipeptídica que luego se pliega para convertirse en una proteína funcional.